El tema que voy a desarrollar es sobre los principios lógicos supremos aplicados en nuestra legislación guatemalteca. Para ello, tenemos que entender qué son los principios lógicos supremos. Son aquellas premisas que rigen el proceso del pensamiento, dándole orden, sentido y rigor. De acuerdo con la lógica tradicional, estos principios son tan amplios que se aplican en la matemática, en la física y en todas las demás ramas de la ciencia. Y en la carrera del abogado, y para nuestro ordenamiento jurídico es sumamente importante. Estos principios lógicos supremos reflejan facetas de los objetos del mundo material, tan simples y evidentes. Son evidentes por sí mismos y para negar debemos basarnos en ellos, puesto que son totalmente inevitables. Estos principios presentan tres características importantes que son universales, son necesarias, son evidentes. Es decir, que nos lleva a poder desarrollar los 4 principios lógicos supremos. Ahora bien, ¿cuáles son estos principios lógicos supremos? Como primer principio establecido por Aristóteles tenemos el principio de no contradicción, siendo un principio fundamental y doctrinal. Según Aristóteles, es imposible afirmar y negar un mismo predicado a un mismo sujeto, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Esto implica que dos proposiciones contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas, es decir, que en un argumento no se puede definir una contradicción en él mismo y lo que se está diciendo no se puede contradecir. Significa que dos juicios jurídicos contradictorios entre sí no pueden ser válidos, siendo así que uno de los juicios jurídicos opuestos carece necesariamente de validez. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico existen leyes tales como en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que determina la nulidad ipso iure de cualquier tipo de ley que contrarie las disposiciones de la ley fundamental. Otro ejemplo es la ley del organismo judicial en su artículo 8, que establece la derogación de las leyes en su literal B, que nos dice por su incompatibilidad de disposiciones de las leyes nuevas con las anteriores, en caso de contradicción entre normas de la misma jerarquía. Es decir, que la contradicción no solo se presenta entre dos juicios jurídicos opuestos, sino que también en un contrasentido de tal tipo se puede producir en uno solo. Ahora bien, siendo así, que este principio goza de dos particulares que son, inciso A, que es absolutamente evidente, inciso B, que es absolutamente cierto, por lo que es imposible negarlo. El siguiente principio es el principio de identidad. Implica que cuando en el juicio el concepto del sujeto es idéntico al concepto del predicado, es decir, que el juicio es necesariamente verdadero, de tal manera que el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. De tal manera nos lleva a entenderlo así. La identidad entre dos conceptos de jurídicamente permitido con el de no jurídicamente prohibido y los conceptos de jurídicamente prohibido con el de no jurídicamente permitido. Número 2. Dos tipos de juicios jurídicos, las cuales son, nos da la permisiva y nos da la prohibitiva. Es decir, pongamos de ejemplo esto. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 5 nos dice que permite lo que no está jurídicamente prohibido, ya que determina en su parte conducente que a toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esta norma jurídica que reconoce un derecho fundamental está dirigido a personas individuales o jurídicas, quienes ante el Estado
tienen la calidad de gobernados que están facultados para realizar cualquier acto que no esté prohibido por la ley. El siguiente principio es el principio de tercer excluido. Este se refiere a la oposición de contradictoria entre juicios jurídicos y establece que dos juicios jurídicos contradictorios no pueden ambos carecer de validez, lo cual difiere que solamente una de las normas jurídicas opuestas es necesariamente válida. Es decir, que cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser los dos falsos, basta demostrar la falsedad de una para demostrar la verdad del otro. Ahora bien, en otras palabras, una cosa o es o no es, no cabe una tercera posición. Por ello es tercer excluido, excluye totalmente la tercera posición. Sin embargo, para establecer un ejemplo concreto en nuestra legislación guatemalteca, no constituye un criterio para decidir, para concretizar cuál de los juicios es válido o inválido, tal razón para solucionar antinomias. Pero se puede ejemplificar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el área jurídica, pongamos como primero el testigo fiscal del Ministerio Público, que dice lo siguiente: yo vi cuando el señor José disparó a la señora Lucía. Ahora bien, vamos ahora con el testigo de la defensa que dice lo siguiente: el señor José estaba conmigo en otro lugar al momento de la agresión. En este caso, el principio de tercer excluido nos indica que uno de ellos nos dice la verdad. O sea, que nosotros vamos a determinar cuál de uno de estas dos proposiciones nos dice la verdad, o sea mentira o verdad, pero vamos a excluir totalmente si es que haya una tercera posición, se excluye. Ahora bien, el último principio es el principio de razón suficiente. Este principio establece que todo juicio jurídico, para ser válido, requiere de un fundamento suficiente. Es decir, que todo juicio pretende ser verdadero, sin esa pretensión no hay juicio. Esto significa que la razón de un juicio está condicionada al objeto al que se refiere. Por ello, podría también ser así, de esta manera. Supongamos, todo ente tiene una razón suficiente de su existencia. Es decir, que todo tiene que haber una explicación o tiene que existir algo del por qué existe esa razón de su existencia. Este principio hace referencia a la necesidad de obtener una explicación o identificar una razón para dar por sentado la existencia de algo, para demostrarlo como verdadero, pues manifiesta que las cosas no existen por mera casualidad, sino que puede encontrar una razón de su existencia. Si demuestra su fundamentación, se puede obtener como verdadero. Por ejemplo, en un debate de intento de asesinato existe un testigo protegido de parte del ente acusador, y este testigo en su aclaración son falsas. Las personas capturadas por este intento de asesinato quedan inmediatamente en libertad, ordenada por el juez de sentencia penal. Ordena inmediatamente orden de captura de la testigo, ya que es razón de investigación. Lo encontramos sustentado en el artículo 459 del Código Penal, decreto 17-73 en su epígrafe perjurio. Ahora bien, como conclusión tengo que es importante que estos principios radiquen en la falta de razonar, puesto que muchos abogados tenemos esa falta de no lograr razonar de una forma correcta y no encontrar lo que tendría que encontrarse. Y para encontrar soluciones correctas a estos problemas necesitamos analizarlos de manera coherente y racional, puesto que estos 4 principios son fundamentales e importantes para la generación del conocimiento jurídico, puesto que el derecho debe ser, ante todo, lógico.